Capítulo 2. Desde la resurrección hasta Pentecostés, las últimas palabras de una persona siempre han llamado la atención de una manera especial, y estas a menudo revelan lo más importante que la persona siente en su corazón. ¿Recuerda las últimas palabras de Jacob en Génesis 49? Él reunió a todos sus hijos alrededor de su cama, cada uno se inclinó para no perderse de ningún detalle. Las últimas palabras de Jacob permanecieron en sus corazones por el resto de sus vidas. Las últimas palabras de José, como las de su padre Jacob, tuvieron un gran peso, y José dijo a sus hermanos: «Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob». E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: «Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos». ¿Qué pasa con las últimas palabras de Jesús? Justo antes de su ascensión, Jesús les dijo a los discípulos que ellos tenían que esperar. Tal vez el primer impulso de los discípulos hubiera sido darse prisa y contarles a todos lo que habían visto y oído. Jesús había resucitado de la muerte. Él se había elevado y regresado al cielo. ¿Qué historia tenían para compartir? Pero Jesús les dijo que esperaran. Para nuestra capacidad, lo profundo de Dios está más allá de nuestro entendimiento. En determinado momento, podemos tener las mejores intenciones y fuertes deseos de actuar, pero podemos confundirnos en cuanto a la dirección que debemos tomar. Cuando esperamos al Espíritu Santo, recibimos dirección y poder para llegar a la meta. Lección 2.1. El don que nuestro Padre prometió. Objetivo 2.1.1. Analizar la promesa, el mandamiento, el don y el que bautiza en Hechos 1. Lección 2.2. La obra de la Iglesia. Objetivo 2.2.1. Explicar el plan, el lugar, el poder y el propósito de testificar. Relacionar esto con uno mismo y con los demás. Lección 2.3. Pasos para el bautismo en el Espíritu Santo. Objetivo 2.3.1. Identificar 4 actitudes o acciones que preceden al derramamiento del Espíritu Santo. El don que nuestro Padre prometió. Lucas comenzó el libro de Hechos con la ascensión y las palabras finales de Jesús. Este es justamente el punto donde él había quedado en su evangelio. ¿Por qué? La ascensión de Jesús fue un evento muy significativo. Esta señaló el final de un capítulo de la historia de la obra de Dios en la tierra, el ministerio de Jesús. Esta también marcó el comienzo de un nuevo capítulo de la obra de Dios a través de la Iglesia. Lucas dijo, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Al principio de Hechos, Lucas resume el tiempo del ministerio de Jesús, diciendo que todo eso era solo el principio de lo que Jesús haría y enseñaría. Este mismo Jesús que regresó al cielo continúa actuando y enseñando. La mayor parte de lo que él continúa haciendo y enseñando es a través de los creyentes. Después de su resurrección, Jesús se mostró a los creyentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús no usó esos 40 días como ocasión para entregar nueva enseñanza a sus discípulos. Más bien, enfatizó el argumento básico de sus 3 años de ministerio. La enseñanza de Jesús en los evangelios se concentra principalmente en el reino de Dios. Jesús definió básicamente el reino de Dios como algo tanto presente como futuro. Está ahora en el corazón, no se ve y no es político. Cuando el Señor regrese, el reino será entonces político, externo y para todos. Jesús reforzaba el mensaje del reino e ilustraba por qué, como rey, él tenía que entregar su vida en Jerusalén y morir por su pueblo. Entonces, llegó el momento de que regresara con su Padre. Él reunió a sus seguidores en una ladera al este del Monte de los Olivos, entre Betania y Jerusalén. Él había cumplido su obra en la tierra. Era hora de entregar la responsabilidad a los discípulos que él había comisionado e instruido para que terminaran su obra. Antes de subir al cielo, Jesús les dio a los discípulos algunas instrucciones finales. Él les mandó a ellos que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran el don especial prometido por el Padre. Los discípulos necesitarían el poder especial de Dios en ellos para realizar con éxito su misión. Solo con el poder del Espíritu Santo, los discípulos podrían alcanzar al mundo con la historia de amor y salvación de Dios. La promesa. Analizar la promesa, el mandamiento, el don y el que bautiza en Hechos 1. Esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, dijo Jesús en Hechos 1:4. Justamente lo que el Padre les había prometido a los creyentes. Memorice la profecía en Joel 2:28-29. Aunque Jesús estaba a punto de marcar el comienzo de una nueva era en la obra de Dios sobre la tierra, nada de lo que él dijo debería haber sorprendido a los discípulos, ni a nosotros.
El derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre creyentes sencillos en una manera extraordinaria era una promesa que existía desde hacía mucho tiempo. Los discípulos estaban enterados de la promesa hecha por Dios hacía más de 400 años en Joel 2:28, 29. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Ha derramado Dios su espíritu en usted? Describa su experiencia personal. A través de Juan el Bautista la promesa se había renovado. Con valentía, Juan había proclamado al pueblo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús habló mucho acerca de la venida del Espíritu Santo. Si los discípulos hubieran prestado atención, ellos habrían sabido que esperar aquel día en el Monte de los Olivos. Jesús les había dicho: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mientras Jesús se preparaba para volver al cielo, él dejó en claro que finalmente había llegado el momento para que esta promesa se cumpliera. El mandamiento Jesús hizo más que sugerirles a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén. Él les mandó que esperaran por el bautismo en el Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo. ¿En qué sentido era bueno para los discípulos que Jesús se fuera? ¿Cuál es el beneficio para los creyentes de hoy? Fíjese en el mandamiento que dio Jesús, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo: oísteis de mí. La gran comisión de esparcir el Evangelio era demasiado importante como para dejarla en manos del azar. Los discípulos necesitarían el poder del Espíritu Santo para terminar la tarea a la que Jesús los había llamado. Cuando Jesús se les apareció a sus discípulos por primera vez luego de su resurrección, Tomás se perdió de ver al Señor resucitado. Él no estaba en el cuarto donde se habían reunido los demás. Jesús sabía que sus seguidores tendrían que esperar al Espíritu Santo. Cuando una promesa se retrasa, la naturaleza humana puede responder de dos maneras. Algunas personas creen que tienen tiempo por lo que tardan en alistarse. Otros empiezan bien pero se cansan de esperar si toma más tiempo del que ellos creían. De cualquier manera, a menudo la naturaleza humana hace que la gente pierda algo bueno cuando tienen que esperar. Jesús les dijo a sus seguidores que esperaran, no solo cuando fuera conveniente o cuando tuvieran ganas. Sus instrucciones fueron específicas. Nadie tenía que adivinar acerca del momento en que se cumpliría la promesa ni preocuparse por si se habían perdido algo. Ellos sabrían que habían esperado lo suficiente cuando recibieran el don del Espíritu Santo. La naturaleza humana no ha cambiado mucho. Los creyentes pueden caer en la misma trampa hoy, si no buscan inmediatamente obedecer el mandamiento de Dios de ser llenos del Espíritu. ¿Por qué es tan importante hoy obedecer el mandamiento del Señor, de esperar por el don del Espíritu Santo, como lo fue hace casi 2000 años? 1. La tarea es más grande que nosotros mismos. Jesús le estaba diciendo a su iglesia: ustedes necesitan este Espíritu Santo, porque la misión que les estoy dando es demasiado grande para que la hagan con su propio pensamiento, no importa qué tan inteligentes sean. Deben confiar en un poder que es más fuerte que el de ustedes. La iglesia debía depender de la persona de Dios para hacer la obra de Dios. Todos necesitamos ser llenos del Espíritu. Su amor por los perdidos nos da el poder para amar a quienes no son como nosotros. El Espíritu nos permite testificar a quienes son diferentes de nosotros. Él nos da el poder para hablar con valentía ante la oposición y persecución. Debido a que la tarea es tan grande, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Dios ama a todo el mundo, por lo tanto, debemos ser llenos del Espíritu para ser testigos eficientes, como Dios desea que seamos. 2. La tarea es demasiado pesada para cumplirla sin el poder del Espíritu. Los discípulos fueron llenos de gozo porque Jesús había resucitado, y lo vieron ascender al cielo. Sus corazones estaban llenos de emoción. Sin embargo, muy pronto estarían enfrentando problemas y apuros que atenuarían su entusiasmo primero. En cuestión de semanas serían despreciados, rechazados y serían llamados borrachos y mentirosos. Algunos serían echados en la cárcel. Muchos de ellos perderían sus tierras, hogares y posesiones materiales. Sus seres amados y compatriotas judíos les darían la espalda. Muchos serían golpeados. Algunos serían asesinados.
La tarea sería más difícil de lo que podían imaginar, así que necesitaban más del poder del Espíritu para tener éxito. En muchos lugares los cristianos todavía sufren persecución y en otras partes las barreras contra el evangelismo son de enormes proporciones. Como los discípulos, nosotros necesitamos el poder del Espíritu para hacer lo que Jesús nos ha llamado a hacer. 3. La tarea no ha terminado aún. Todavía hay mucha gente que no ha escuchado el Evangelio. Así, esperar para recibir el Espíritu Santo es un mandato no solamente para aquellos pocos discípulos sino para todos nosotros. A ellos se les dijo que no salieran de Jerusalén. La equivalencia moderna de esto podría ser, no se mantenga ocupado haciendo cosas, aunque sean buenas, hasta que usted reciba este poder y este bautismo en el Espíritu Santo. El don cuando Jesús instruyó a sus discípulos para que esperaran el don que su Padre prometió, Él les estaba diciendo que además de todo lo que les había enseñado ellos iban a recibir un don. El don más precioso que una persona puede recibir después de la salvación es el don de ser lleno con el Espíritu Santo. A menudo Lucas se refería al bautismo en el Espíritu como un don de nuestro Padre. Por lo menos 7 veces en Lucas y Hechos él se refirió al bautismo en el Espíritu como dado por el Padre. Resuma 3 razones por las que era importante que los discípulos esperaran el don que el Padre había prometido. Los creyentes que buscan ser llenos del Espíritu deberían recordar que el Espíritu es un don precioso, no es algo que se debe ganar. Es más fácil que esperemos algo si entendemos su valor. El autor Harold Lentzau dijo que el mejor don que una persona puede recibir después de la salvación es el don de ser lleno del Espíritu Santo. Lucas se refiere a este don prometido en muchas formas. Nota algunas maneras como él describe esta relación más profunda con Dios. La promesa de mi Padre. La promesa del Padre. La promesa del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Bautizados con el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Observe que Lucas la mayoría de las veces se refiere al bautismo en el Espíritu como un don de nuestro Padre. Hay por lo menos 7 referencias en Lucas y Hechos que se refieren al bautismo en el Espíritu como algo que el Padre nos da. ¿El que bautiza cómo se puede explicar que el Espíritu Santo es un don del Padre? A veces Lucas se refería a esta llenura interior como a ser bautizado en el Espíritu. Este bautismo es una inmersión en el Espíritu Santo. Cuando una persona es bautizada en agua es por el exterior de su cuerpo mientras que el bautismo en el Espíritu sucede en el interior del creyente. Un pastor puede bautizar en agua a una persona y ella debe entender qué hacer. Para ser bautizado se debe someter a la autoridad del pastor. Así, el pastor sumergirá a esta persona en agua y luego la levantará. Sin embargo, un pastor no puede bautizar a nadie que no esté dispuesto. En otras palabras, hay 2 partes para un bautismo, la del pastor y la del creyente. El bautismo en agua es posible solo cuando las 2 personas se ponen de acuerdo. Para ser bautizado en el Espíritu, un creyente debe someterse completamente a Dios. Los creyentes deben someter su voluntad, su corazón, su mente y su lengua y dejar que Dios los use y los llene con su Espíritu. Las 3 personas de la deidad cumplen un papel en el bautismo en el Espíritu. Es difícil para los humanos entender o captar las diferencias sutiles de la manera en que la Trinidad actúa para llenar a los creyentes. Aunque el Espíritu Santo es un don del Padre, es el Hijo, Jesús, quien bautiza a los creyentes en el Espíritu. Juan el Bautista dijo: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nosotros debemos pedirle a Jesús que nos llene con el Espíritu Santo. Él es el que bautiza. Nuestra responsabilidad como creyentes es venir a Él, recibir el Espíritu, y hablar en el nuevo lenguaje que el Espíritu nos da. ¿Quién bautiza a los creyentes en el Espíritu? La obra de la Iglesia, el Evangelio de Lucas, termina con un grupo de creyentes convencidos, a quienes Jesús les había abierto el entendimiento de las Escrituras. Ellos eran un cuerpo de creyentes comisionados. Antes de Pentecostés, los creyentes estaban unidos, adoraban y esperaban que el Señor los invistiera con el poder desde lo alto. El propósito del Pentecostés no fue crear la Iglesia sino investir de poder a la Iglesia que ya existía. En su Evangelio y en Hechos, Lucas enfatiza que el Espíritu Santo les otorga poder a los creyentes para que sirvan. Lucas da muchos ejemplos de cómo el Espíritu otorga poder a los cristianos para que sean testigos de Jesús. ¿Qué parte debe cumplir un creyente para ser bautizado en el Espíritu? Aunque Lucas, Juan y Pablo enfatizan diferentes ministerios del Espíritu Santo, todos señalan que el Espíritu Santo nos da poder para servir.
En el Evangelio de Lucas todo el ministerio de Jesús se debe a que el Espíritu estaba sobre él. Juan agrega el papel que tiene el Espíritu en la salvación. Pablo incluye lo que Juan y Lucas enseñan y agrega que el Espíritu nos ayuda a vivir una vida santa para servir. El ministerio del Espíritu según Lucas, Juan y Pablo autor ministerio del Espíritu Santo referencias Lucas 1, servicio 1, Lucas 1 15, 17, 39, 56, 67, 80, 225, 38, 321, 22, 418, 19, 11:5, 13, 24 45, 49, Juan 1, servicio 2, salvación 1, Juan 1 32, 7 37, 39, 14 12, 31, 15 26, 20 21, 22 2, Juan 3 5, 8, 16 8, 11, 1 Juan 2 20 Pablo 1, servicio 2. Salvación 3, Santificación 1, Ro, 15 19 2, Ro, 8 23, 1 Cou 6 11, 12 13, 2 Cou 1 22, Tito 3 5 3, Ro, 8 1, 17, Ga. 5 22, 23, 2 TS, 2 13 El plan para testificar 40 días habían pasado. Jesús había hablado a sus discípulos sobre su programa, el reino de Dios, y sobre una persona, el Espíritu Santo. No obstante, ellos solamente tenían una pregunta: Jesús, ¿dónde está el reino? Explicar el plan, el lugar, el poder y el propósito de testificar. Relacionar esto con uno mismo y con los demás. Jesús les había dicho a los discípulos que esperaran el don del Padre. Él hablaba sobre algo urgente y transformador, ya que a través del Espíritu Santo ellos pronto cambiarían el mundo. Los discípulos estaban pensando en algo diferente. En Hechos 1:16 los discípulos presentan un tema que parecía interesarles más: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué declaración hecha por los apóstoles en Hechos 1 muestra que ellos todavía esperaban que Jesús estableciera un reino terrenal de inmediato? Los evangelios documentan que Jesús habló mucho acerca del reino de Dios. Viendo en retrospectiva, podemos entender por qué los discípulos preguntaron si era el tiempo de restaurar el reino de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento prometieron un reino a Israel, pero los romanos regían sobre los judíos en Israel. Ellos estaban ansiosos de liberarse de estos duros gobernantes. Cuando Jesús habló de un nuevo derramamiento del Espíritu, los discípulos saltaron a otro tema y pensaron en la restauración del reino. La palabra de Dios y la tradición judía conectaba la venida del Espíritu con la inauguración de un nuevo reino en el día del Señor. Así, cuando Jesús les habló de esperar la venida del Espíritu, para ellos era natural pensar en la venida de un reino terrenal. Estaban más que dispuestos para oír que la dominación política de Israel había terminado. Note la respuesta de Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Las palabras griegas kranos y kairos se refieren a la medida del tiempo. Kranos es la palabra de la cual obtenemos cronología. No les toca a los cristianos saber la duración del tiempo o el kairos, la sazón, el tiempo exacto. Lo que nos corresponde es recibir el poder cuando el Espíritu Santo venga y testificar de Jesús, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La palabra pero en Hechos 1:8 es como una bisagra. Con esa sola palabra Jesús transforma nuestros pensamientos a favor de los asuntos de Dios. ¿Qué es lo que hacen los testigos? Los testigos fieles cuentan lo que ellos saben sobre un asunto y no se requiere que sean expertos. Ellos simplemente describen lo que vieron, oyeron o experimentaron. Como cristianos, somos testigos de que Jesús resucitó de la muerte. Somos testigos de que Él nos salvó del pecado y nuestra principal responsabilidad es contarles a otros. Nuestra vida santa y buenas obras son dos maneras que nosotros podemos usar para testificar. Cuando los cristianos le dan comida al hambriento, visitan al enfermo o ayudan al necesitado, ellos muestran el amor de Dios. No obstante, el testimonio de nuestras acciones no está completo sin palabras. Imagínese un hombre que es un testigo silencioso en una corte. Lo llaman al estrado y el abogado le pregunta si ha visto algo. El testigo solamente asiente con su cabeza y sonríe. Luego el abogado le pide al testigo que cuente lo que sabe y el testigo simplemente sonríe y permanece en silencio. Cada vez que el abogado hace una pregunta, el testigo solo sonríe. Esto sería absurdo. Un testigo que no cuenta lo que sabe no es un testigo de manera alguna. Para testificar de Jesús nosotros debemos hablar las palabras correctas acerca de Él en el tiempo correcto.
Los creyentes nunca deberían sentir miedo de testificar a favor de Jesús. ¿Cómo da usted testimonio con su vida? ¿Corresponden sus acciones con su testimonio? ¿Sabe la gente que está a su alrededor en qué cree usted? El lugar para testificar al arrojar una piedra en una poza de agua, se forman círculos u ondas que van en todas direcciones. Estas ondas continuarán, alejándose de donde comenzaron. Así también es el dar testimonio. La piedra se tiró en la poza el día de Pentecostés. Hechos 1:8 describe 3 etapas en las que se expandió el dar testimonio. Primero, los seguidores de Jesús comenzaron a dar testimonio en Jerusalén. Segundo, llevaron el Evangelio a las provincias de Judea y Samaria, y a través de Palestina. Tercero, su testimonio se extendió por el mundo romano y hasta la misma Roma. Esta es la manera más sencilla de observar cómo se extendió el testimonio. No cabe duda de que la Iglesia creció en muchas direcciones. No obstante, como compañero de viaje de Pablo, Lucas escribió acerca del crecimiento de la Iglesia en la dirección de los viajes de Pablo hasta llegar a Roma. Hechos también incluye reportes más complejos sobre cómo se expandía el testimonio. A diferencia de Hechos 1:8, este informe enfatiza 5 fases de la expansión del testimonio. 5 etapas del crecimiento de la Iglesia en Hechos. Etapa Hechos Nuevo límite testigos fecha 1:1:1, 9:31 a través de Judea, Galilea y Samaria los 120, Pedro, Esteban y Felipe 35:2-9:32, 12:25 hasta Fenicia, Chipre y Antioquía Pedro, los creyentes esparcidos, Bernabé y Saulo 43:13-1, 15:35 a través de la región de Frigia y Galacia. Pablo, Bernabé y Juan Marcos 48:4-15:36, 21:16 a través de Macedonia Pablo, Silas y otros 52:5-21:17, 28 horas y 31 minutos a Roma Pablo y Lucas 60. Hoy día cada cristiano debe dar testimonio en su Jerusalén, esto es el lugar donde él o ella vive. Alrededor de cada creyente hay personas que necesitan saber de Jesús. Algunos son vecinos, otros son amigos de la escuela o del trabajo. Dios quiere que cada cristiano testifique de Jesús a los que están cerca. Estratégicamente, Dios lo ha puesto a usted cerca de personas que solo usted puede alcanzar. Por lo tanto, nuestra responsabilidad de testificar no termina en nuestra Jerusalén. Somos llamados a esparcir el Evangelio más allá de nuestros vecindarios. Aunque sin abandonar nuestra Jerusalén, debemos permitirle a Dios que nos use en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿El poder para testificar cuál es su Judea y Samaria? ¿Qué puede hacer usted para llevar el Evangelio un poco más allá de donde usted vive? ¿Existe alguna excusa para no cumplir las instrucciones de Cristo de testificar en estas diferentes áreas? Se requiere más que obligación o deseo para ser testigos fieles de Jesús, pues el testificar demanda poder espiritual. Solo un tipo de poder capacitará al cristiano para ser un testigo fiel, el poder que viene del Espíritu Santo. Alrededor del mundo, los que son bautizados en el Espíritu Santo testifican con fervor y poder especial. El Espíritu hace señales y maravillas a través de creyentes comunes, quienes están llenos del Espíritu. Independientemente de cuán educados, experimentados o talentosos estos cristianos sean, el Espíritu les da poder para que cumplan con la tarea. Como los pescadores, que siguieron primero al Señor, nosotros tenemos el mismo poder espiritual y la misma fuente. El propósito de dar testimonio. ¿Qué poder capacita a los creyentes para que testifiquen a favor de Jesús? El Monte de los Olivos parece que era uno de los lugares favoritos de Jesús. Él predicaba al pie del Monte de los Olivos en el huerto de Getsemaní. En ese monte, ubicado al frente del monte del templo, él entregó uno de sus grandes sermones, el Sermón del Monte Mateo 24:3, 25 horas y 46 minutos. Él caminó por el Monte de los Olivos rumbo a Betania muchas veces durante la semana antes de que morir. Fue apropiado entonces que Jesús ascendiera al cielo desde el Monte de los Olivos. Los ángeles dijeron, Jesús vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando Jesús regrese a la tierra, él volverá con el mismo cuerpo que resucitó. Él vendrá en las nubes y con gran gloria. Zacarías 14:4 describe un día futuro. En la venida del Señor se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos. Desde antes que Jesús anduviera por la tierra, el Monte de los Olivos ha sido un lugar preferido para realizar entierros. Toda la ladera del monte está cubierta con lápidas que marcan tumbas. Jesús se convirtió en el único humano que ascendió desde el Monte de los Olivos antes que permanecer en una tumba. Seguramente el simbolismo no fue pasado por alto entre los discípulos de Jesús y otros que vivían en ese tiempo. Jesús tomó un lugar simbólico de muerte y lo convirtió en un lugar de triunfo y ascensión.
Eso es lo que Cristo hace. Él toma símbolos de muerte y los convierte en símbolos de vida y esperanza. Era vital que los discípulos estuvieran presentes cuando Jesús ascendió al cielo. Ellos fueron testigos del final de la presencia física de Jesús sobre la tierra. Habían estado presentes durante el ministerio de Jesús y vieron los milagros. Vieron y hablaron personalmente con el Jesús resucitado, y ahora eran testigos de su ascensión. Todo esto hubiera sido increíble si no lo hubieran visto por sí mismos. Debido a que ellos vieron todo eso, eran testigos creíbles o confiables de Jesús. Los discípulos observaban atentamente cuando Jesús ascendía al cielo. De pronto se encontraron con dos hombres vestidos de blanco. En la Biblia esta es una descripción común de ángeles. Los ángeles les preguntaron a los discípulos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué había de malo en que se quedaran viendo fijamente el cielo? Realmente nada. Cada cristiano necesita en ocasiones mirar al cielo para buscar aliento, dirección y comunión con Jesús, pero estos tiempos de compañerismo son para prepararnos y equiparnos para que realicemos la tarea inmediata. El tiempo viene rápidamente cuando tenemos que actuar basados en las instrucciones que hemos recibido del Señor. El Señor llamó a los discípulos para que compartieran un mensaje de esperanza con el mundo perdido. Era hora de que cambiaran su atención en lo celestial y se concentraran en lo terrenal. Los líderes de una iglesia observaban con satisfacción el crecimiento de una joven que asistía fielmente a los cultos. Ella parecía tener un gran gozo y profundidad cuando adoraba al Señor en cada servicio. Cuando los líderes le sugerían que participara en algún ministerio, la respuesta de ella era siempre la misma. «Oh no», decía, «prefiero adorar al Señor antes que servir». ¿Está usted tan interesado en los asuntos celestiales que no puede manejar correctamente los terrenales? ¿O se preocupa por el presente tomando en cuenta también el futuro? Explique. Dios nos ha llamado para que lo adoremos, pero Él también nos ha llamado a actuar. Cuídese de no pasar mucho tiempo pensando en los asuntos del cielo. Y su tiempo ayudando a otros a considerar su destino eterno. Su trabajo es dar testimonio. Evite que las preguntas sobre el cielo, profecía o la hora y fecha del regreso de Cristo le impidan trabajar. El objetivo de dar testimonio es ayudar a la gente a prepararse para que conozcan a Jesús. Pronto Él vendrá tal como se fue. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Pasos para el bautismo en el Espíritu Santo. Identificar 4 actitudes o acciones que preceden al derramamiento del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés la nueva iglesia experimentó un grandioso derramamiento del Espíritu Santo. Dios nunca tuvo la intención de que esto fuera un indicador histórico único para la iglesia. Él quiere que nosotros experimentemos el avivamiento y el poder de Pentecostés una y otra vez en cada iglesia, en cada generación y en la vida de cada creyente. Al examinar los eventos que condujeron al primer Pentecostés, podemos establecer los pasos que preceden al Pentecostés personal. Nosotros no debiéramos buscar recetas que podamos seguir para asegurarnos de un derramamiento del Espíritu en nuestras iglesias hoy. Más bien, debiéramos ver la venida del Espíritu Santo como un resultado sobrenatural de ciertas actitudes y acciones de parte de los creyentes, en aquel entonces y ahora. ¿Cómo puede prepararse una iglesia o nuestra vida para la venida del Espíritu Santo? Hay 4 cualidades que se presentan en este estudio. Cuando las iglesias o los cristianos como individuos comienzan a mostrar estas cualidades, ellos se disponen para una acción portentosa del Espíritu Santo. Obediencia. La primera cualidad que la comunidad cristiana expuso después de la ascensión es la obediencia. Los discípulos obedecieron a Jesús, cuando Él les mandó que regresaran a Jerusalén y esperaran la venida del Espíritu Santo. Probablemente los discípulos estaban ansiosos de compartir las buenas nuevas y contar lo que acababan de ver y oír, que Jesús estaba vivo otra vez y que había ascendido al cielo. Jesús les había dicho que esperaran y así lo hicieron ellos. Nosotros desobedecemos y tratamos de hacer más o hacer menos de lo que Dios ha mandado. La relación entre la obediencia y la bendición es un tema recurrente en las Escrituras. 2 viudas fueron bendecidas por Elías y Eliseo porque ellas obedecieron. Los leprosos fueron sanados porque ellos obedecieron a Jesús. Saulo recuperó su vista porque fue obediente. Los desobedientes se pierden de lo bueno que Dios ha planeado para ellos. Los sabios obedecen a Dios y reciben su bondad. Antes de Pentecostés, ¿qué hicieron los discípulos para obedecer a Jesús? ¿Desea usted ser lleno del Espíritu? Hechos 5:32 dice que Dios da el Espíritu Santo a aquellos que lo obedecen.
Nosotros no podemos ganarnos las bendiciones de Dios. Sin embargo, la obediencia es una clave para recibir de Dios. ¿Hay alguna bendición que usted desea del Padre Celestial? Analice su corazón. ¿Le ha hablado el Espíritu Santo a usted para que haga algo? El consejo de María a los sirvientes en las bodas de Caná aplica para nosotros también. Haced todo lo que os dijere. El camino de la obediencia siempre lleva a las bendiciones de Dios. ¿Hay algunas áreas en su vida que no están sujetas completamente a Dios y a su palabra? ¿Qué debería hacer usted para volverse obediente? Unidad: cuando se amarra a dos gatos por la cola se tiene unión, pero no se tiene unidad. La Iglesia de Jesucristo a menudo es algo así. La gente puede estar junta en unión. Pueden aparecer en la lista de miembros o en el registro de contribuciones u ofrendas. Sin embargo, hay diferencias, malos sentimientos, dobles agendas y tapujos o disimulos para protegerse o para ocultar la verdad. La Iglesia debe superar eso. Debemos sobreponer nuestras diferencias a través del perdón y el amor. Debemos reconciliarnos verdaderamente en Cristo. Hechos 2:1 nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La obediencia de los discípulos de Jesús los llevó en una forma natural a un estado de unidad. 120 seguidores de Jesús estuvieron juntos por 10 días en un amplio aposento alto. Algunos eran apóstoles, otros eran creyentes comunes que habían escogido seguir a Jesús. Algunos eran hombres, otras eran mujeres. Probablemente algunos tenían más recursos que otros. Otros tenían más prestigio o posición social. Algunos estaban emparentados con Jesús, pues su madre y hermanos estaban en ese grupo. Algunos habían negado o rechazado a Jesús. Ninguna de estas diferencias era importante en ese momento. Ellos estaban juntos, unidos. Esta unidad toma tiempo para desarrollarse. Uno de los retos que tiene la Iglesia de hoy es la sensación de que se cuenta con muy poco tiempo. El estar siempre ocupado puede ser un efecto devastador en la Iglesia. Volverse un cuerpo unificado de creyentes toma una gran cantidad de tiempo juntos, oyendo la palabra de Dios juntos, y trabajando juntos. Se requiere de ese nivel de participación para proveer un lugar de calidez y comunión, que se vuelve un terreno fértil para crecimiento y avivamiento. En lugar de poner a un nuevo creyente en una comunidad de desconocidos, la Iglesia tiene que ser una red viva de relaciones humanas significativas que cuenten con el favor del Espíritu de Dios. ¿Qué contribuyó más para la unidad de los 120, estar juntos o ser obedientes? Explique su opinión. ¿Qué puede hacer hoy la Iglesia para estimular la unidad? Las 120 personas en el aposento alto habían pasado 10 días juntas, en el periodo que medió entre la Ascensión y el Pentecostés. Si ellos pasaron un promedio de 16 horas juntos en un día, el total de horas por 10 días dan el resultado de 160 horas. Este es el equivalente de más o menos 3 años en servicios de adoración los domingos por la mañana. Oración: la oración es la vida de la Iglesia. La vida cristiana y la Iglesia no se pueden basar sobre buenos programas, no importa lo maravillosos que sean esos programas. A través de la oración un creyente o un grupo de creyentes se somete al Señor y dependen de la voluntad y liderazgo de Él. Lucas dice que los creyentes oraban constantemente. Ellos vivían en una actitud de oración. Pablo se refiere a esta como una oración sin cesar. Aparentemente, ellos oraban tanto en el templo como en el aposento alto. ¿Por qué la oración es tan importante para los cristianos y las iglesias? Orar constantemente debería ser un estilo de vida para los creyentes. Este tipo de oración incluye hablar y escuchar a Dios. Incluye peticiones con gemidos, pero también incluye adoración gozosa. La oración puede ser intensa o silenciosa, tranquila y relajada. Orar significa estar en contacto con Dios. Una actitud de oración significa estar consciente de Dios y ser sensible a su presencia durante el día. La oración nos ayuda a estar en concordancia con Dios. ¿Es posible orar constantemente? ¿Cómo se compara usted con el ejemplo de los primeros creyentes? Algunas personas piensan que Dios va a hacer lo que Él quiera a pesar de lo que nosotros le pidamos. Ellos no sienten necesidad de orar. Pero la Biblia enseña que debemos orar constantemente. Cuando desarrollamos una vida de oración constante, le abrimos la puerta a la presencia fresca de Dios. Estudio y aplicación de las Escrituras. Otra preparación importante para la venida del Espíritu Santo es el estudio y aplicación de las Escrituras. Evidentemente el Señor no dio instrucciones para el reemplazo de Judas antes que se fuera, así que los discípulos no podían volverse a Jesús físicamente para que les diera dirección.
Ellos siguieron el patrón que todos los cristianos desde entonces han usado primero al buscar la dirección de Dios. ¿Proveen las Escrituras una dirección al respecto? Lucas documentó, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Al leer los Salmos 69 horas y 25 minutos y 109:8, los discípulos se aseguraron realmente de que las Escrituras anticiparon que Judas iba a ser sustituido. Pedro dice que el Espíritu Santo habló a través de David. Como creyentes nosotros basamos nuestra fe en la Biblia, poniendo las Escrituras en un nivel superior al de los humanos. La Biblia es nuestra guía hacia Dios y el cielo. Observe lo que los apóstoles dijeron sobre la autoridad de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo y Pedro afirman que la Biblia es única en su clase y que las Escrituras son las palabras de Dios Todopoderoso. Nosotros las valoramos por sobre las palabras de hombres y ángeles. Por lo tanto, nuestra vida debe guiarse por la expresión escrito está. La Escritura debe regular nuestra vida en lugar de la tradición y la opinión humana. ¿Quién ocuparía la posición que dejó Judas Iscariote, el traidor? Pedro y los otros apóstoles apoyados por las Escrituras proféticas limitaron las posibilidades de reemplazar a Judas a dos personas calificadas. Note que la comunidad cristiana tenía un principio claro para escoger, que no estaba relacionado con influencia, habilidad para enseñar o parentesco. La calificación que la comunidad cristiana usaba nos muestra cómo se definía el oficio de apóstol en ese tiempo. Un apóstol era una persona escogida por Dios para ser un testigo ocular autorizado del ministerio de Jesús, desde su bautismo hasta su ascensión. ¿A quién nominaron los apóstoles para que ocupara el lugar de Judas entre los 12? ¿Por qué? Esta fue la primera decisión de la Iglesia después que Jesús ascendió al cielo. Ellos fueron directamente a las Escrituras para buscar dirección. Leyeron las Escrituras, absorbieron lo que las Escrituras decían y querían ser guiados por ellas. ¿Qué es un apóstol? Luego ellos hicieron algunas cosas muy comunes. Se pusieron de acuerdo en que la persona que reemplazara a Judas tenía que demostrar ciertos requisitos. El sustituto tenía que haber estado con Jesús desde el principio de su ministerio hasta el final. Tal vez había solamente dos personas que correspondían con esta descripción, José llamado Barsabás y Matías. La suerte cayó sobre Matías, quien se convirtió en el apóstol número 12. Después de limitar las posibilidades, ¿qué hicieron después? Ellos oraron específicamente al Señor para que les dirigiera. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Después ellos echaron las suertes. Esto es como si se tirara una moneda al aire para escoger a un líder de la iglesia. Echar las suertes usando piedras o palos para designar una alternativa era una práctica común. Otra vez, ellos se guiaron por las Escrituras, especialmente cuando le pidieron a Dios que rigiera la suerte. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Antes, Jesús había llamado y escogido específicamente a los 12 apóstoles originales. Más adelante él escogería personalmente y llamaría al apóstol Pablo también. Los discípulos habían usado toda la inteligencia disponible para tomar la mejor decisión. Luego ellos le dieron a Jesús la oportunidad para que escogiera y llamara al sustituto de Judas. Esta es la última vez que se menciona en la Biblia el echar suertes. Tal vez después de que la Iglesia recibió la llenura del Espíritu Santo, los creyentes ya no necesitaban echar suertes para conocer la voluntad de Dios. A través del Nuevo Testamento, los creyentes confiaban en la guía del Espíritu Santo. Como creyentes, nosotros basamos nuestra fe en la Biblia, pues la Biblia es nuestra guía hacia Dios y hacia el cielo. ¿Cuál será su norma para Pentecostés? ¿Va a usar la Biblia como su norma? Es importante permitir que las Escrituras nos dirijan, bajo líderes devotos. Cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, así como a los líderes que interpretan apropiadamente la palabra, podemos saber que Dios está guiándonos. Hechos 1:12-26 sugiere que cuando un cristiano o una iglesia como cuerpo hace ciertas cosas, la persona o la iglesia se prepara para un movimiento poderoso del Espíritu Santo. Debemos estar totalmente dispuestos a obedecer al Señor. Debemos tener la voluntad de dedicar tiempo para estar juntos en unidad, no solamente en unión.
Debemos vivir una vida de constante oración y ser gente de la palabra, que busca la guía y la verdad de la Biblia diariamente. Cuando seguimos el ejemplo de la iglesia primitiva en estas áreas, hay grandes expectativas sobre lo que Dios va a hacer. ¿Cómo se ajustan sus creencias acerca del Espíritu Santo con la Escritura? ¿Cuáles son 4 actitudes y disciplinas que individuos o iglesias pueden practicar para prepararse para un derramamiento fresco del Espíritu Santo?